La pregunta entonces sería, ¿se viene un cambio en la administración de Trump hacia Cuba diferente a la de Obama? Bueno, para eso vamos a discutirlo con Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute. Juan Carlos, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. ¿Tú lo ves así? O sea, ¿ves que estas señales que está dando el presidente electo Donald Trump indicarían que puede haber un cambio de 180 grados en la visión de la relación con Cuba? Por el momento la retórica se mantiene en ese sentido. Recordemos que en la precampaña republicana Donald Trump más bien era el más pragmático de los candidatos republicanos. Marco Rubio y Ted Cruz decían que en el día 1 iban a revertir todas las políticas de Obama hacia la isla, mientras que Donald Trump diría que él iba a renegociar algo mejor, que iba a buscar un mejor trato, que es lo que está diciendo ahora. Conforme se acercó la campaña, fue endureciendo un poco más la retórica. Y bueno, este fin de semana su principal portavoz estuvo en el programa Meet the Press, en donde fue bastante ambivalente. Ella dijo que bueno, que todavía no se ha tomado ninguna decisión, que hay que analizar exactamente qué es lo que está sobre la mesa, que hay conversaciones incluso con el presidente Obama y que cualquier cosa podría ocurrir. Así que no sabemos todavía exactamente qué es lo que tiene en mente el presidente Trump. Lo que sí es cierto es que efectivamente todas las acciones hechas hasta el momento por el presidente Obama con respecto a Cuba se han hecho mediante acciones ejecutivas y por lo tanto es prerrogativa del presidente Trump, eso está en su poder deshacer absolutamente todas estas acciones. Ahora bien, esto tendría un costo económico importante para empresas estadounidenses que, como usted bien decía, han hecho inversiones ya en la isla, empresas de telecomunicaciones, empresas de transporte aéreo, marítimo, etcétera, y podrían en principio demandar luego recompensa al gobierno estadounidense si sienten que sus intereses económicos fueron violados ante este cambio de rumbo en la política económica de la administración. Ahora, Juan Carlos, hay uno de los argumentos, o vamos a decir las críticas a la posición de la administración de Obama, es que la tesis es, si nosotros, primero no podemos seguir con la misma política de décadas. Esa Guerra Fría ya acabó, es final. Debemos tener un nuevo enfoque. No logró cambio, vamos a buscar otra forma de hacer cambios. ¿Cómo? Vamos a hacer una apertura económica y eso va a ir llevando poco a poco la libertad, la gente va a sentirse más libre y eso va a ir llevando a cambios políticos. A la vez, le estás diciendo al gobierno cubano, oye, nosotros estamos cediendo, cede tú también. Pero la crítica es que el gobierno estadounidense, a través de estos decretos, le ha estado cediendo al gobierno cubano, pero el gobierno cubano no ha cedido. Sigue la represión, incluso algunos argumentan que ha aumentado, las libertades políticas no se ven en la calle, siguen aumentando los presos políticos, o sea que en otras palabras el gobierno cubano no ha hecho los cambios. Entonces vendría un Trump con el argumento de decir, bueno, tenemos que presionar entonces al gobierno cubano para que haga cambios. ¿Tú lo ves así? No, bueno, primero que todo apartamos por el inicio. Esperar de que el gobierno cubano hiciera cambios a partir de promesas de Estados Unidos de relajar las sanciones, literalmente nos tenía 50 años esperando a que eso ocurriera y no ocurría. O sea, simplemente Estados Unidos no tenía en ese momento, y yo pienso que sigue sin tener ningún poder sobre el accionar del gobierno cubano en materia de derechos económicos y derechos políticos en la isla. Lo que sí es cierto es que las políticas anteriores de sanciones servían de excusa al régimen para presentarse como una víctima del imperialismo estadounidense y decir que el estado económico patético en que se encuentra la isla era responsabilidad de las sanciones económicas y que si no fuera por las sanciones económicas, Cuba sería un paraíso sobre la tierra. Lo cierto es que al remover estas sanciones económicas, que ha sido parcialmente, todavía existen muchas de ellas que, como usted bien decía, son prerrogativa del Congreso, pero al remover estas sanciones económicas y de todo, el foco de la discusión entonces va a ser por qué la isla no se reforma, por qué no hay derechos humanos en la isla, por qué no hay libertades políticas en la isla. Ese es el objetivo de la administración Obama, al caer en cuenta que simplemente Estados Unidos no tenía ningún poder de influir en los acontecimientos en la isla, ya sea mediante sanciones o mediante el levantamiento de estas. Ahora, ¿tú crees que el gobierno cubano, viendo la historia, claro, estamos hablando de la historia, no sabemos lo que vaya a pasar en el futuro, pero ¿estará el gobierno cubano dispuesto también a relajar los controles policiales, a relajar los controles políticos, darle más libertad al cubano a poderse expresar? O sea, porque acá viene el debate sobre la libertad económica y la libertad política. Entonces, si tú dices no,
Entonces aquí viene el argumento que son aquellos que dicen ¿por qué vamos a levantar el embargo cuando al final el gobierno cubano no va a levantar esas restricciones, no va a levantar la represión? Porque primero que todo ya sabemos que por 50 años el embargo no funcionó en traer libertades políticas a la isla. Ahora bien, si mediante relajamiento de las sanciones económicas y ojalá el levantamiento total de estas sanciones económicas, Estados Unidos puede contribuir al empoderamiento económico de la población cubana. Y veamos, por ejemplo, un ejemplo. Cientos de miles de estadounidenses están viajando a la isla todos los años, están interactuando con los cubanos, quedándose en sus casas, ¿verdad?, comiendo en sus paladares, comprando souvenirs en las calles, hablando con ellos y todo. Este empoderamiento económico de los cubanos, que no tendría lugar si estos estadounidenses no estuvieran viajando a la isla, a la larga, y no estoy hablando de que mañana, ni en un mes, ni en un año, pero a la larga va a servir para hacer más asertiva a la población cubana con respecto a su gobierno. Una población empobrecida es más fácil de reprimir que una población que cada vez va creciendo en prosperidad. Pero aquí donde viene, Juan Carlos, el argumento de los críticos dicen, oye, al final tú haces negocio con Gaesa, que es esta compañía, este holding, digamos que están los controles militares donde son dueños de todas las empresas, de industrias turísticas, de bienes raíces, etcétera, etcétera. Para tú contratar a un cubano, primero para hacer negocio tienes que hacerlo a través de esta empresa Gaesa, tienes que hacerlo con el gobierno, cubano. Y además a quien le pagas al gobierno cubano, le pagas en dólares, exigen que le paguen en dólares, pero al final le están pagando en peso cubano a los cubanos. O sea, para que ese beneficio, porque una cosa es el de la calle, pero al final el turista está yendo a hoteles que son del gobierno cubano, está yendo a consumir en lugares que son del gobierno cubano. Al final la plata le está recibiendo el gobierno cubano. Entonces, en la medida que el gobierno cubano no flexibilice sus políticas económicas permitiendo que el cubano reciba dólares como lo recibe el gobierno, va a ser muy difícil que esos beneficios se le vea realmente en la población. No, sin duda alguna va a ser difícil, pero hay muchísimo cuentapropista en Cuba. Están la gente, por ejemplo, Airbnb tiene a Cuba como su principal mercado en este momento en materia de crecimiento, creo yo que en el hemisferio occidental y si no en el mundo. Los paladares también son cada vez más populares y así existen muchísimos negocios independientes sobre los cuales va a llegar va a chorrear estos dólares que están entrando a la economía. Claro que mucho se va a quedar también a nivel del gobierno y a nivel del aparato militar. Y ciertamente, el poder todavía de decisión está en el gobierno cubano y no vemos ningún tipo de interés por parte del gobierno de La Habana de relajar aún más los controles económicos que existen. Pero nuevamente... Juan Carlos, me quedan 30 segundos. Entonces, ¿tú no estarías de acuerdo que las políticas actuales de la administración de Obama se han cambiado? O sea, si tú fueras un asesor del presidente electo Donald Trump, tú le dirías... O sea, tu visión sería mantengamos el status quo, mantengamos las políticas hacia Cuba como tiene la administración de Obama. No solo eso, más bien incluso presiona al Congreso para que termine de levantar el embargo y elimine de los libros la prohibición de viajes que existe, aunque ya se ha eliminado prácticamente en la práctica, ¿verdad? Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Un placer.